Evidentemente, por lo que veo en esta placa, en el wall, del dólar y la soja. Bien, sí, es muy bien interpretado. Porque pensábamos un poco cuál es lo que viene, o por lo menos qué es lo que viene tratando de hacer el gobierno en estas últimas semanas respecto del dólar. Y en particular, la decisión que tomó el ministro Martín Guzmán en la cabeza, digamos, en su cabeza, anunciando el nuevo esquema de retenciones para tratar de que el campo, sobre todo aquellos productores de soja, liquiden algunas divisas. Y digo algunas porque ahora le vamos a poner los números, para que eso engrose las reservas y brinde un poco más de certidumbre. Esto que veníamos diciendo, si hay más reservas, no habría motivos, uno de los motivos que explica el ministro Guzmán de que no existe, o por lo menos en el corto plazo, un riesgo de devaluación. Y digo un riesgo porque sabemos los costos sociales que tiene una devaluación. Vamos a hablar en instantes con Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete, uno de los cerebros económicos del gobierno nacional. Que ella también va a explicar por qué el gobierno busca no devaluar, ¿no? Vamos a ver los números y en primera instancia tenemos una comparación entre 2019 y 2020, soja y subproductos, estos aceites, harinas y demás. El 2020 hasta el 23 del 10, que es el último dato que tenemos disponible, 2,3 millones de toneladas de soja. Y el monto liquidado asciende entre todo a 1.399 millones de dólares. En el caso de 2019, todo octubre, se habían liquidado 3,5 millones de toneladas entre todo, ¿no? Soja y subproductos. Quiere decir que más o menos estamos al mismo ritmo de 2019, un poquito abajo, pero si proyectás este 2,3, más o menos estás en los números de 2019. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué con menos toneladas liquidadas es menos el importe? Por el valor de la soja. Sí, hay que tener en cuenta que en 2019 la soja tocó un pico de alrededor de 297 por tonelada y ahora estamos viendo un valor de la soja en máximos en 4 años, por suerte, ¿no? ¿De cuánto más o menos? El viernes terminó 399 dólares la tonelada. ¿Sí? El viernes pasado, fue el último cierre de la soja en Chicago, que sabemos que es uno de los mercados que mira la Argentina. Es como el talismán de Alberto, ¿no? Digamos, sí. En los albores del kirchnerismo, y ahora, si se llega a materializar, digamos, se sostiene esta suba, y el gobierno logra hacerlo, me parece un talismán. Sí, ¿te acordás que se hablaba mucho sobre la reestructuración a la uruguaya? Sí. Antes de que se produzca esta reestructuración que hizo el gobierno ahora, y Martín Guzmán decía que lo que había sucedido en 2003 con Uruguay había sido que el precio de la soja, el precio de los commodities pegó un pico. Entonces eso le permitió al gobierno uruguayo entrar en un círculo virtuoso también en los meses posteriores o a los años posteriores a la reestructuración. Bueno, ojalá que estemos ante ese escenario, sobre todo porque beneficia a todo el mundo, a quienes producen y también a la recaudación del Estado. Vamos a la siguiente placa y acá sí lo que vamos a ver es qué es lo que viene pasando con la liquidación de divisas entre enero y septiembre. Todos estos datos son del Observatorio de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Muchas gracias, Ernesto Matos, por haber sistematizado toda esta información. Tenemos que, si comparamos con respecto a 2019, hay un 18% menos de liquidación de divisas, aún con el precio más alto. ¿Por qué? Bueno, acá obviamente no podemos no hacer una lectura política, ¿no? Acá hay retención de distintos tipos de cultivo. De hecho, algunas estimaciones hablan de que queda alrededor de 6,6 millones de toneladas, pero en particular 2 millones de toneladas que están siendo retenidas y no están siendo liquidadas. Al margen de que obviamente hay una cuestión política siempre entre los gobiernos peronistas, post 125 y el campo, ¿no tiene que ver con que si hoy liquidan a 55 pesos? Bueno, sí, claro, pero por ejemplo, en el mes de octubre tenés un incentivo y aún así no está dando del todo resultado, pero ¿no? Eso lo dijo ese el mismo incentivo, digamos, pasa de... Yo te digo 55, corregime si estoy errándole, pero debo estar errando por muy poco. Debe estar, sí, por ahí. Si es 55, con el incentivo, ¿a cuánto pasa? 58. Sí, ¿te acordás que hicimos los cálculos en torno de 2 o 3 pesos? Digamos, hasta que vos no baje la brecha, no está dando mucho incentivo al agro, que además no se destaca por los grandes pools, por su filantropía. No, vamos a la siguiente placa y vamos a ver ahí qué es lo que sucedió con las reservas desde los anuncios de las nuevas medidas.
bajaron 593 millones, aún con un cepo súper estricto y demás. Sí es cierto que no se están yendo dólares por el dólar ahorro. Lo que sí pasó, y esto es lo que mete más ruido, es la brecha del contado con liquidación, que pasó del 98 al 116%. Es una brecha que mete muchos problemas. ¿Por qué? Por lo que viene hacia adelante. Y en el gráfico que viene... Perdón por traerte un gráfico, pero creo que este se va a entender fácil. No, este es maravilloso. Divino, este, ¿no? Pero este, me voy... Te emocionas. Quédate ahí. Lo puedo ver desde acá, mira. Dale. Lo puedo ver desde acá. Bueno, mirá lo bien que se ve esto, maravilloso. Te voy a traer este tipo de gráficos. Me encanta. Dos colores distintos, impresionante. Bueno, hay que agradecerle a Colatino, a Matías Ragnerman, que estuvo haciendo este análisis. ¿Qué es lo que ves acá? Porque decimos, bueno, la soja, el dólar, el contado con liquidación, etcétera. ¿Qué es lo que más te preocupa cuando ves todo este ruido? Por supuesto que el traslado de todo este ruido a los precios y por ende al poder adquisitivo de las personas. Suba la pobreza, la indigencia. Exacto, en un contexto social muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Es la inflación mensual, que es lo que ustedes ven en azul o el más oscuro, y el rojo es la variación del contado con liquidación. Fíjense ustedes entonces, si la inflación está en esos niveles y el contado con liquidación tiene esas variaciones mensuales, ¿les parece que los precios se rigen directamente por el contado con liquidación? No. De acá hacia atrás, es decir, estamos hablando entre enero y octubre con la inflación proyectada de Colatina, no parece que los precios se muevan alrededor del contado con liquidación. ¿Qué es lo que sí empieza a suceder de ahora en adelante con esta brecha? Empieza a generarse mucha expectativa futura de devaluación y ahí afecta algo el abastecimiento, porque algunas empresas empiezan a hacer estoqueo y no quieren vender, o en algún caso también empieza a haber faltante de algunos productos, o en otro sentido hacia adelante le mete mucha presión al dólar oficial. Y esto, todas las tapas que vemos de directamente casi llamando una devaluación brusca, que sabemos que, por lo menos en los términos económicos en los que está planteada, no resuelve nada, genera mucho más problemas. Por supuesto, ahora lo quiero hablar con Cecilia Todesca, pero antes, yo sé que hay muchos empresarios que miran este programa. Parece que siempre que se habla de la corrupción en el sector público, hay en estos meses, últimamente, en los últimos 30, 60 días, en realidad en los últimos 9 meses, pero sobre todo en los últimos 30, 60 días, lo voy a decir de una manera elegante, un método alternativo de declarar importaciones y exportaciones por parte de muchos empresarios en la Argentina. Bueno, me parece que esos empresarios, que muchas veces son muy importantes y son muchas veces los que hablan de la corrupción en el sector público, podrían empezar por la viga en el sector privado. No, digo, una situación que me parece interesante, que puede ser performativa para la sociedad argentina. Decime algo sobre esto y la saludo a Todesca. Sobre eso hay datos, porque el INDEC muestra que hay una caída de las importaciones y en el Banco Central una declaración que sube de la cantidad de pagos adelantados de importaciones. No machea. Entonces, no, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Digo, las cantidades... ¿Eso que es AFIP o aduana eso? No, eso es... Bueno, ahí lo que tenés es el Banco Central autorizando el pago. Hay algunas medidas que se tomaron para frenar el pago de importaciones, pero es cierto que muchos usaron ese mecanismo para pagar importaciones. No sé, me lo pregunto. Bueno, le pregunto la salud y le agradezco el tiempo, como siempre.